Desde Paraíso, para todo el mundo. Crónicas, programa. Un programa muy diferente. Hoy con grandes invitados y gran tema. Por acá tenemos conmigo Álvaro Chacón, el doctor Álvaro. Miriam Cruz Quesada. Y Miriam, que ha estado en toda la historia para eso. Silvia, nuestra cineasta. Muy buenas tardes. Agradecerle a Miriam el abrirnos nuevamente las puertas de su casa, tener esa entrevista sobre los orígenes de Acuja, de la Asociación Cultural de Marras, y cómo se ha ido dando cuerpo a lo que todos conocemos en este pueblo. Tenemos que seguir apoyando el Museo Histórico Religioso. Por acá tenemos la orden Gilbert Soto Vega. Quiero conocer todo eso de la Acuja. Vamos a ver en qué forma podemos ayudar y darles una buena fisonomía a este proyecto. Vamos a la hora. Y tras cámaras, nuestro amigo José. Saludos. Les estaba diciendo antes que estaba el Padre Picado cuando él tuvo la idea de organizar su parroquia con algunos puntos que le inquietaban. Y nos llamó a varios, a muchos. Y tenía unas boletas que uno se matriculaba en el punto que le parecía mejor. Y en esos puntos tenía museo. Entonces yo dije, a mí lo del museo me gusta. Y me anoté en el museo. De inmediato él recogió todas las boletas y allí decía, pongamos Miriam Quiroz para el museo. Allí en el pasillo para la iglesia, ahí están unas sillas para que se reúnan. No me acuerdo de las otras personas, pero sí de don José María Bonilla. Tenía también la inquietud del nuevo museo. Y a los dos lados del pasillo había como 3 piletas, hechas como 1 metro de ancho. Y desde cada lado, siguiendo con el asunto del Padre Picado y don José María. Don José María con el tiempo se cansó, se enrochinaba. Y entonces terminó el Padre Picado, llegó el Padre Muñoz. El Padre Muñoz no tenía esa inquietud. Y llegó el Padre Sanabria. Pero en todo ese trecho, todo ese tiempo, eso se llenó de telarañas, de ratones, de polvo, y estaba tan abandonado, y yo que tenía el sentimiento por el asunto histórico, yo iba donde el Padre Sanabria y le decía, Padre Sanabria, le están saliendo ratas de allí, te van a pegar un susto, déjame entrar y limpiar. No está autorizada. Ay, entonces recorrí a Antonieta Coqui y le dije, Antonieta, vamos las dos donde el Padre Picado, a decirle, donde el Padre Sanabria, y le decimos que nos dejen entrar, que está bien, que podemos cerrar, y adentro vos y yo, que siempre nos gusta limpiar, ahí limpiamos para sacudir todas esas cosas. Si estaba la giganta, que es tan preciada, y estaban los retablos. En eso nos llega la onda paraiseña, que los retablos estaban a la venta. Y dije yo, ¿y en cuántos los están vendiendo? En 17,000 colones. Y digo yo, Antonieta, son brutos. Vamos a donde Oscar Madrid y le decimos que se busque unos tornillos, pero así bien grandes. Los retablos tenían a ambos lados una regla como de este ancho, de 4 centímetros. Y vamos y le decimos a Oscar que se venga con esos tornillos y de esas partes que los pegue contra la pared, pero bien pegados, bien pegados. Y entonces, claro, el Padre Gerardo yo creo que nunca supo. Pero ahora vas a ver. Pero había que conservarlos.
no se podían ir, pero menos con 17,000 colones, ¿verdad? Por más que Y los 4, cada uno. los 4. ¡Oh, En santísimo! promoción. No nos dimos En cuenta de Que eso. no conoce de arte. Imagínense. En ese ¿Qué? tiempo tal vez era mucho dinero, pero no era, Sí, tal vez en ese momento, pues sí, ¿verdad? Pero era una igual, cosa para enseña, que no se podía ir. Bueno, Antonieta y yo limpiamos, vieran ustedes cómo entonces el padre les dio permiso, sí. nos dio permiso. Sí, ok. Ya estábamos adentro y empezamos a quitar telas, a sacudir, a barrer bien barrido. Yo jalaba el palo de piso y la escoba. Qué lindo. Antonieta también. Y nos decíamos, hay que ir y limpiar y los trapos de piso y todo. Y las dos veníamos, pero bien sucias, bien sucias. Así duramos cierto tiempillo. Después de eso, claro, ya se veía bonito, ya se veía un poco acomodado. Y tuvimos la idea de tapar los espejos de agua. Los tapamos con madera para poder ampliar el ancho del museo. Porque con esos espejos tapados, claro, cambiaba mucho. La visión del museo era entonces Claro. como Más amplia. amplio. Los tapamos y conseguimos, no sé cómo tampoco, no me acuerdo, una donación de unas alfombras, eran color amarillento, no, un color bonito, como cafecito, y los pasamos sobre esos espejos, sobre esos tapados con madera, y tapamos todo eso. ¿Dónde consiguieron la madera? ¿Ustedes la financiaron? No, nosotros pedíamos, yo me acuerdo. Si Paraíso se acuerda algo de mí, tiene que acordarse de que yo pedí ella. Eso sí. Entonces ya tenía un aspecto muy agradable, muy, muy agradable. Y el ángel del San Isidro y los bueyes del San Isidro, así chiquitos, muy bonitos. La giganta, los rifles y los cascos y el montonazo de trofeos deportivos. El padre Gerardo tenía una oficinita y tenía un mueble así, como de esta altura, y tenía una tabla. Y entonces Antonieta y yo lo convencimos de que esos trofeos podían verse muy bonitos en su oficina, que era tan deportista, ¿verdad? Y que se verían muy bonitos allí en esa oficina. Por lo menos unos, los más importantes, porque había de todo tamaño, así hasta muy grande. Es decir, alguien con el campo del deporte podía ver que eso tenía mucha historia también y que sería interesante. Ya con eso así, de bonito, se hizo un grupo en el que estaba siempre Antonieta, don Claudio Orozco, que siempre era tan afín y tan entusiasta por lo de Paraíso. No me acuerdo de quién más. Emma no se incorporó en ese momento. De momento no. Fuimos al Museo Nacional a recorrerlo. No fue Aura me parece que no, tampoco. Vergüencita. Recorrimos el Museo Nacional para que nos inspirara. Yo saqué las fotos de los puntos que me parecía que podían inspirarnos después aquí. Y entre esos estaba había algo con caña. Ajá, caña brava. Caña Unas brava. mamparitas. Y entonces Antonieta y yo decíamos, eso sí que quedaría bonito. Y ella pensó en los biombos.
en la parte interna para que el visitante fuera recorriendo así. Nosotros teníamos ya muy firme en lo que queríamos, pero ¿cómo conseguir la caña? Don Claudio consiguió que en Ujarrás, un señor que tenía una gran cepa en su finca, nos regalara la caña, pero teníamos que irla a cortar allá, sacarla por donde él decía, porque no se podía destrozar, yo que sé qué decían los demás, y transportarla también de cuenta de nosotros. Creo que se nos unieron allí unos 2 muchachos, pero nos fuimos para Ujarrás, a la finca que decía don Claudio, y allí volaron machete, cuchillo y demás, y después para jalar esa caña a la calle donde podía entrar el carro, anduvimos de panza jalando la caña hasta que la sacamos hasta la calle, y allí después ya las trajeron para acá, y en la parte de abajo donde está ahora, que me desubico, el museo actual, El sótano. en el sótano, por allí se pelaron, yo no me metí en eso, pelaron con cuchilla todas las cañas y le hicieron, y se hicieron después con un ebanista, yo creo que fue siempre el ebanista Oscar Madrid, el actual El hijo de Rogelio. Sí, el hijo de Rogelio Madrid. Entonces, él hizo los biombos estos y en el lado este lado es el oeste, ¿verdad? En el lado oeste, allí logramos montar un mueble que no sé de dónde salió. Y se empezaron a hacer cosas ya un poco más bonitas. Pero mientras tanto, ya era un poco formal y había que entraban cosas de valor. Y allí seguía yo la regla que siempre me impuso don Juan Pablo: usted con las manos bien limpias. Volviendo de nuevo a que yo les decía, tenemos que buscar un historiador, alguien que nos ayude, que nos oriente. Y da la casualidad de que el padre Gerardo conocía a una monjita norteamericana que se llamaba Sister Leslie, y da la casualidad que esa monjita llegó al conocimiento del padre Gerardo porque ella investigaba las romerías latinoamericanas, y esa monjita se hospedaba en la casa del padre Alfaro, al padre Alfaro. Y el padre Alfaro era el tío de un hijo que tuvo papá en sus tiempos mozos, El padre Armando Alfaro. el padre Armando Alfaro. Y entonces, como yo conocía al padre Alfaro, yo le dije que nos pusiera en contacto con la sister. Y la sister un día apareció aquí tomando café con mamá en la cocina. Llegué yo y estaba la sister sentadita allí tomando café con mamá. Y ya yo le conté todo lo que se quería. Y dice, la sister siendo costarricense, no siendo costarricense, decía yo, qué pena. Pero dice, bueno, yo aquí conozco poca gente, pero conozco en Heredia un historiador que vendría a venir a Paraíso con mucho gusto en las noches o los días que fuera necesario, sin cobrar nada, porque es entregado a la historia. Y entonces yo
de inmediato nos pusimos en comunicación con él. Y el padre Gerardo llamó a un grupo grande, porque llegaba el historiador. Y estuvimos allí conversando y le contábamos qué era lo que se quería. Claro, el grupo grande, si eran 20 personas, después llegaron 18, y después 15, y después 10 tal vez. Pero eso uno no se extraña, ¿verdad? Es lo común, lo que pasa Sí, siempre. sí. Estuvimos allí en la Casa Cural en reuniones y él nos dijo cómo era que podíamos montar el libro de lo que inquietaba al padre Gerardo. El padre Gerardo en una época fue alumno de la Facultad de Historia en la Universidad de Costa Rica. Entonces también tenía esa inquietud, ese gusanillo, ¿verdad? Sí, él tenía un programa, estaba muy entroncado con Estados Unidos, porque como conocedor de toda esta zona, entonces él lo llamaban a presentar. Sí, él había investigado bastante. A presentar lo que era Costa Rica y que era, bueno, y él vino y don Claudio Orozco, yo no sé cuál cogió, todo lo del libro Yerú Jarrás, a Sergio Alvarado fue otro. Sergio Alvarado también participó. Sí, y muy activamente participó Sergio. Y era el secretario municipal en ese tiempo. Y entonces yo me fui quedando como sin un tema que me gustara mucho. Y por último me tocó los inicios de Paraíso. Y ya don Rafael me dijo que tenía que ir a los archivos de San José. Yo me iba con allí los archivos los habían pasado para la construcción nueva, donde están ahora. Antes estaban más en el centro de San José, y me quedaba muy fácil, me daba hambre y yo iba en una soda. Pero cuando los pasaron a Zapote. Y entonces yo llegué a conocer y decía yo, ahora sí, pero no me voy a desanimar. Me traigo unos sándwiches y un jugo y con eso me aguanto desde que llego hasta que me coge hambre de verdad, que ya me canse. Y qué bueno. Y fui varias veces en el ¿cómo se llama? En la sala donde estaba esto del Paraíso. Hay siempre en cada sala hay una persona que atiende las llamadas y pone orden, si es que hay que poner orden, y ayuda un poquito también. Y era una muchacha, y cuando me oyó entonces me dice, ay, a mí me interesa eso porque yo tengo un poquito de sangre paraiseña por mi abuelito, entonces voy a estar muy al tanto de lo suyo. Digo yo, bueno, qué dicha. Cuando llegué a la parte del traslado de Jarrás a Paraíso, yo lo interpreté porque esa parte está en español bastante antiguo. Y yo no llevé ningún curso de eso, y entonces yo estaba solo atenta, diciendo. Pero donde yo vi que eso era muy importante, saber exactamente la fecha, y yo no me puedo equivocar, ni puedo decir. Y le fui a consultar, le digo, yo vea, es que yo aquí leo esto, pero tengo que estar muy segura. Y me dice, no, está bien lo que usted dice, permítame para ver si está bien, tiene buena la traducción, está correcta.
y yo venía toda feliz. Y el padre Gerardo nos apoyó mucho, mucho. Y yo le conté cómo era que estaba ese asunto de Paraíso. Cuando salió el libro Ayer Ujarrás, que se llama así, ese nombre se lo puso Sergio Alvarado. Ujú. Qué bueno ese reconocimiento. Sí, Sergio Alvarado le puso ese nombre, porque se estaba en dudas y había como, se hacía encuestas y demás, pero cómo es que queda bien. Y Sergio llegó con esa inquietud. Ayer Ujarrás, hoy Paraíso. Ujú. Ese es el nombre. Y entonces sí, a todos nos pareció muy bonito ese nombre. Y se quedó así. Parte importante, y es lo que se rescata de todo lo que habla la niña Miriam, es que este primer grupo de paraiseños que acogen la tarea de organizar ese pasillo con objetos van más allá de solo organizarlo. Se dedican a escudriñar la historia, Ajá. a trabajarla, a buscarla y luego divulgarla en un documento Sí, que es muy valioso. Es fue el que libro. sí, es que precisamente ese es el aporte, o sea, era hacer un museo, pero que tuviera un fundamento científico, por decirlo Todos de los alguna museos forma. tienen que tener Ajá. un guión científico. Pero Es ellas, decir, claro, y el guión científico es la investigación que fundamenta todo lo que se va a exponer, la Es- historia, Ujú. no solo de los objetos, sino de lo que se va a contar en el museo. Lo que hicieron estos primeros grupos de Niña Miriam y todos los que lo integraron fue más allá de esto, no solo de empezar a estudiar a Paraíso, su historia, que no había ningún trabajo antes que hablara, y no solo el Distrito Central. Ujú. El libro habla de todos los distritos Ajá. después, haciendo una Sí. referencia de la historia de cada de uno de todos ellos. los cantones, sí. Ajá, y Distritos. luego las particularidades de la identidad, que es muy De- importante, de cada porque la uno. identidad es algo que es inherente a la parte histórica, Ujú. pero es lo que representa a la comunidad o al pueblo en sus manifestaciones, Ujú. digamos, visibles y que se fundamentan en su historia, ¿verdad? Y esa identidad también se refleja en el libro, ¿verdad? Ujú. Todos los rasgos identitarios de los apodos, de los nombres de los lugares, del origen de muchas áreas y puntos específicos de Paraíso. Ese trabajo que es fundamento y que nace en el museo es un aporte muy grande, uno de los grandes aportes primordiales de la historia de Paraíso y a través del libro de dibujos de Paraíso. Claro, y que nadie hasta este Hace un momento, momento no se había trabajado, no, y hasta el día de hoy yo no conozco ningún otro libro, ningún otro que esfuerzo. abarque todo eso. No, así fue muy valioso. Y ya no hay. Ya no ¿Qué hay es muy libros. valioso? Ya los últimos los vendió Sí. Niña Miriam. Nada más calculese cuánto tiempo se publicaron. Del 94 al 2024, hablamos de Costó venderlos, 30 años, ¿verdad? porque el pueblo no conocía qué era. Y donde Leda íbamos Emma y yo, ya estaba Emma entonces, desde antes. Emma y yo tenía Emma, la netita mayor, que tenía como un año o María así, José. y Emma la sacaba a solear en el cochecito, y atrás Estaban del los libros. cochecito iban los libros. Qué bueno. Pero fruto de esta producción de este documento, de este libro, es que se constituye una organización que no solamente va a administrar la venta de ese libro, sino que también asume el proyecto del museo y más. Que es todo el trabajo que hizo la Asociación Cultural de los Jarras desde sus inicios y que en sus estatutos está muy claro, ¿verdad? Ujú. Lo que es la divulgación, la promulgación, la investigación del patrimonio histórico, religioso, de identidad que tiene Paraíso. Y que Exactamente. realmente se quedó en eso. Y obtuvieron una cédula jurídica. Claro, es una asociación completamente con cédula jurídica, totalmente como organizada y constituida. Pero el museo significó siempre la plataforma de acción que tenía la asociación y el grupo para empezar a divulgar toda la historia de Paraíso. Que hasta entonces tampoco existía un grupo organizado que se dedicara a eso. Y rápidamente, no solamente el museo, las actividades con adultos mayores, las ferias en el parque, los conciertos con la Sinfónica Nacional, los conciertos navideños, las exposiciones temporales, los concursos de pasitos, muchas actividades con niños, las exposiciones en el Museo de Pintores anuales, las bienales de cada 2 años de concursos de pintura, ¿verdad? Es decir, una serie,
conferencias en el museo, una serie de trabajos de proyección cultural que la asociación fue realizando a través del museo y a través de la motivación de este primer grupo, de este grupo de personas, que eso es lo que es muy valioso rescatar, porque siempre hemos insistido de que si nosotros tenemos que rescatar el patrimonio histórico, lo hacemos no solo por el objeto en sí, no solamente por la pintura en sí, no solamente por el mueble en sí, por el edificio, sino por la vida de las personas que están detrás de ese trabajo que se hizo y que se quiso dejar para el futuro. La vida, la dedicación de las personas que pensaron, desearon, soñaron, trabajaron, se esforzaron, dedicaron parte de su vida, de su tiempo, de su familia, para trabajar, para hacer ese edificio, hacer esa pintura, conservar ese objeto, para que las generaciones siguientes las pudiéramos disfrutar también. Exacto. Entonces, detrás de la conservación de un objeto estamos valorando la presencia y la vida de las personas que están detrás de eso, y eso es algo muy importante. Y es muy importante rescatar la memoria de los presentes, ¿verdad? Yo le dije a Álvaro antes de que me llegue el comején. No, porque, y para agregar a ese comentario tan importante que haces, Álvaro, y que todo eso se hizo sin ningún fin de sacar ganancia personal en ningún sentido. El único interés era En ningún sentido. un interés común, un interés del pueblo, de la conservar El pueblo. y de divulgar, Sí. ¿verdad? La historia del pueblo, a través, por supuesto, de toda la identidad religiosa, pero un pasado histórico, ¿verdad? De eso, de la niña Miriam, cuando habla con el padre Manuel y le insiste sobre el tema del traslado, evidentemente hace hincapié en uno de los hechos históricos más importantes de la historia del pueblo de Paraíso, su traslado, y nadie lo había tocado. Entonces, cuando alguien tiene la motivación de hacerlo, tenemos que motivarlo a que lo haga, ¿verdad? Porque el rescate de eso es fundamental. Sí. No, y dentro de la historia y el contexto también de Costa Rica, ¿cuántos pueblos han trasladado de un lugar a otro? ¿Y por qué? Es muy Sí, importante, claro. que Ujarrás hizo esa migración de pueblo a pueblo, por decirlo así. ¿Cuántos pueblos en Costa Rica han hecho esa misma migración? Claro, porque o sea, a nivel nacional, en términos de la historia de Costa Rica, ese proceso de conformación de la economía cafetalera, por ponerle un nombre, casi que se manifestó por ese tipo de, por supuesto, de claro, migraciones. Claro, y su punto de inflexión. El Paraíso vivió más tiempo, en Ujarrás creo que ha vivido aquí en Paraíso. Y el tipo de Claro. terreno Vivió más siglos en el Valle de Ujarrás que lo que estamos viviendo en este momento. y el tipo de terreno de tierra completamente diferente uno a otro, y el por qué se fue el traslado. Pero Bueno, igual sigamos. todo nace por una necesidad, pero el museo y Acuja nace por un gran interés. Ustedes salvaguardar la historia para eso. Y después mi tía Margarita estudió pintura. Y cuando se discutió en el aspecto artístico, ¿qué posibilidad tenemos de ayudar al pueblo, de colaborar con el pueblo? Y yo dije, pintura. Porque primero, para poner montar algo de música es muy caro. Comprar instrumental, o buscar un profesor, todo es muy caro. Y de este otro lado, pintura, porque así empezamos poquito a poco a decir que se hace una exposición de los paraiseños que tengan habilidad para la pintura, que se hace una exposición. Y así empezó el asunto de la pintura para Cuba. Al principio fue muy elemental y después poco a poco las mismas personas se fueron entusiasmando y se fueron poniendo, pues hay un punto, hay un lugar donde se exponen los trabajos de nosotros. Entonces nos interesa y se entusiasmaba al pueblo que asistieran, que los vieran, que los apreciaran, y eso entusiasmaba al artista. Así que ese punto lo quiero rescatar porque cuesta mucho, pero es que cuesta mucho. Claro. Es como lo de la parte
de fotografías del museo. Yo iba casa por casa. Tienen fotografías viejas así que represente esto y el otro. Y llegaba y se lo entregaba a Cuja. Y resulta que me prestaron la fotografía de Pascuala y Sixto. Muy bonita la fotografía, pero tenía vidrio. Y para poderle sacar copias o lo que fuera, hay que quitar el vidrio. Ay, Dios mío. Sí, Qué me dolor de ni me cabeza diga. más tremendo. Ni me digan esas cosas. Cuando quité el vidrio, Se quedó. no, una parte de Pascuala se despintó. Ay, Está muy bien. Envidia. Se desarmaron. Ay, entonces, mi pobre mamá. Me imagino lo que usted sintió. Ay, no. Qué torta. Así que torta es poco. Sí. Nadie me. Salomamá y yo nunca lo dije. Yo lo remendé lo más que pude, lo más que pude. Puro scotch. Y la devolví, pero yo hasta que yo decía, ay, ¿Se dieron cuenta? no se dieron cuenta. Ah, sí. ¿Vale? Ahora sí. Don Rafael Pérez explicado y don Joaquín Pérez explicado. No Se dio sabía, cuenta ya. no sabía. No. No, No te nadie, estás cuenta. No se dieron cuenta. nadie lo sabía, no, hasta ahora que lo digo. Y hasta que estamos haciendo la fotografía de Pascual. Pero le pudieron sacar copia, no, ni eso. No, Sí, sí. Ah, bueno, sí están en las copias del museo, sí está la fotografía de Pascual. El museo en el pasadizo queda hasta el año 2000, porque luego viene una remodelación de la parroquia donde el espacio, vienen las aulas, el salón comunal. Usted recuerda que se construyó, el primero fue un salón parroquial y la otra las aulas. Entonces, en el espacio donde estaba el pasadizo se construyó el salón comunal, se quitó las fuentes y eso todo es parte de la cuestión. El museo se traslada al sótano, al costado norte del sótano, donde era la sala de velación. Ahí la asociación se organiza, logran obtener una partida específica. Ese entonces Belisario Solano fue que ayudó a obtener una partida específica de 5 millones y ellos logran montar el nuevo museo ahí, que estuvo hasta el 2009, porque ya después en esa fecha vino ya el proyecto de remodelación del templo parroquial y el museo cierra. En ese proceso de cierre del museo, porque venía quitar el techo y todo lo que significaba ese trabajo de remodelación, la asociación contacta al Museo Nacional. Ellos vienen, colaboran con el embalaje, guían el embalaje y ellos se llevan los artefactos indígenas que habían, bastantes piezas indígenas, porque realmente sabemos que todas las piezas indígenas son del Estado, no puede haber cuestión privada. Entonces ellos se lo llevan, se hace un documento, es una acta de que ellos se lo retiran, para que posteriormente, cuando el museo esté terminado, completamente listo para recibirlas, lo regresan, pero ya bajo una figura de convenio, lo cual le daría legalidad a la tenencia de las piezas, ¿verdad? Entonces deben estar allá. Y se llevan bastantes piezas. De esto vimos el libro, el documento, bastante, donde son muchas piezas que se llevan. Yo creo que el acervo fotográfico que tiene Acuja, que estuvimos revisando José y yo, me parece una de las cosas más valiosas. Mira que eso es lo importante, Silvia, porque uno puede decir, ¿qué montón de fotografías tiene la asociación, verdad? Viejas y en físico, pero tiene que haber una persona que se dedicó a recolectarlas, ¿verdad? Es lo que les digo, detrás de una conservación de algo hay una persona que lo hace. Qué trabajo, que lo hace. Felicitaciones, Miriam. Porque nadie lo hace. Y qué admirable y qué increíble su dedicación a este trabajo. Y gracias a usted, Paraíso tiene eso. Son muchas fotografías, las fotografías inclusive tienen una clasificación que ya luego en su momento doña Eva y Antonieta también dedicaron a dar una clasificación y tienen sus fichas técnicas y todo eso. Entonces, sí, detrás de todo ese trabajo de conservación siempre hay personas, ¿verdad? Y en ese caso, pues aquí está, le damos una de ellas porque recolectar esas fotografías implica dos cosas.
el ejercicio de ir a buscarlas. Es que no fue que hicieron una convocatoria, Ajá. como dice Miguel, sino que Miriam fue casa por casa preguntando. Y lo segundo, la aceptación de las personas de prestarlas también. Es que si yo tengo algo que agradecerle No, al paraíso, digamos, pero de todo corazón tengo que agradecerles, es que siempre han creído en mí. Exactamente, Sí, eso iba a es que mencionar, la- la confianza de la gente en Miriam. Dos cosas. Una, cómo nace Acuja. Y la dos, usted sí se robó más cosas, me parece. Se robó todo el corazón de todos, parece. ¿Cierto o no es cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, ya a partir de lo del libro, entiendo, Sí, ¿verdad? a Para partir retomar del eso, a libro partir se del libro, constituye, entonces se organiza más. se organiza más. Y no sé qué iniciativa fue la que surgió para que dijeran, bueno, hagamos una asociación. Eso sí, Sí. lo que no tengo claro. Sí. Hubo un interés de organizarse, ya existía un grupo de personas. Ajá. Y lo que se quiso fue organizarse para tener una identidad más legal Ujú. de la organización y para recaudar los dineros de la venta del libro de Diego García. Ah, ok. Eso, por la venta Ok. de los libros, Para la venta de los libros, y como eran bastantes libros, eran entradas grandes. ¿cuántos se publicaron al principio? Emilio más o menos recuerda más o menos cuántos, que eran muchos libros. Ujú. Vean que a la fecha, después de 30 años después, vendimos los últimos, Ujú. ¿verdad? Asgard, de hecho, fue el último que lo vendimos. Ah, qué ¿verdad? bueno. Que eran unos que nos quedaban por ahí. Pero para tener una legalidad del manejo de sus dineros, siquiera con una idea de financiar el museo, ¿Quién financió el libro? La el- publicación. sí, eso no lo sé. Padre Gerardo, mi amigo, fue el que estuvo involucrado en El padre Gerardo estuvo hasta la nariz en todas las cosas que eran económicas para ayudar. Ujú. Porque en lo del libro, que se tiró en una imprenta Flores, Ujú. que quedaba ya por de San José, por Plaza Víquez. Allí estaban el muchacho Flores con una imprenta y allí estuvimos, no sé cuál otro que llegó, estuvo el padre Gerardo, estuve yo, allí tomamos café. No era la imprenta de José Gerardo Flores. José Gerardo Flores, ¿Verdad? Ujú. sí, que murió, ¿verdad? José Gerardo, sí. Y el padre Gerardo estaba financiando eso. Cuando los libros de las genealogías, fue un calvario, un calvario. Nació la inquietud de que había una imprenta cartaginesa que financiaba gratuitamente los libros que eran de interés local, por lo menos. Y entonces fuimos a visitar y nos dijeron que teníamos que llevar una copia. Se hizo la copia y entonces la entregamos. Pasado el tiempo no nos decían ni que esto, ni que lo otro, ni que hiciera para acá o hiciera para allá. Y la resolución fue que no nos ayudaban porque era un asunto que no era de interés cartaginés, sino solo local, paraiseño. Y nosotros nos enojamos bastante, pero se nos desaparecieron las copias. Y tuvimos que dar una de vueltas para encontrarlas debajo de las gradas de uno de los pisos del Palacio Municipal de Cartago. Allí las recogimos. Y el padre Gerardo, entonces, molestísimo por el asunto, yo creo que eran 3 millones. La cosa que él se entendió con el asunto económico. Ujú. Ante eso, ¿cómo no dedicarle, pongamos, la genealogía, verdad? Uf, por supuesto. Y la ayuda, porque él se sentaba aquí cuando estábamos Isabel y yo con alguna duda, con alguna inquietud, que no sabíamos si esto o lo otro. Porque esa genealogía, un día llegó él y me dice, Miriam,
en Ayer Ujarrá sale una parte de genealogía, ¿verdad? Y a mí me inquietó y me gustó el asunto. Y entonces, y él sabía, el padre Gerardo sabía, él me conocía bien, que yo era así como una hormiga para las cosas del paraíso. Y entonces llega y me dice, Miriam, se llevan los libros viejos de la parroquia. Y yo, ¿cómo que se los llevan? Y me dice, sí, la curia me los solicita y yo no me puedo negar. Y le digo yo rápido así. Y se está haciendo un trabajo. Y me dice, bueno, si se está haciendo un trabajo, no se los pueden llevar. Y yo, pues se está haciendo un trabajo, padre, se está haciendo un trabajo. Que es un libro muy importante también. Por supuesto. Y que en algún momento vale la pena ahondar mucho en eso, con la niña Miren, con Isabel. Ya podríamos hacerlo. Porque fueron 5 años, mira, 5 años dedicados a un trabajo muy minucioso de revisión de fuente primaria a través de los libros de bautismo, matrimonio y de funciones, para ir intertejiendo todas las relaciones familiares de Paraíso desde 1832 hasta 1927. No, desde antes. No, Todo lo que hubiera. lo de Ujarrás. Ajá, desde lo de Ujarrás. No, pero lo de Ujarrás nos sirvió para entrelazar el asunto. Pero un trabajo sobre lo de Ujarrás lo tiene Monseñor Sanabria. Ah, ustedes aprovecharon esa fue la base, sí. Ok, perfecto. Pero es un trabajo muy importante, enorme, gigante. Enorme. Y luego sí será importante porque, les digo, detrás de las cosas hay personas. Y ese trabajo que hizo la niña Miriam e Isabel Mesa, dedicar muchas horas para ir construyendo eso, es muy de reconocer. Y el valor que tiene el documento como trabajo de investigación es enorme, ¿verdad? Sí. Siendo también un otro documento pionero sobre la genealogía de Paraíso. Sí, porque nada más están abiertas las puertas para seguir adelante ya del 27 para acá. Ya los libros eran mecanografiados. Y que nos quede tarea a la asociación hacer una reedición de ese documento, de ese libro. Lástima que ya me hice viejita. Sí. Bueno, no, más bien muchas gracias a la niña Miriam, Álvaro, por gran aporte. Pasaríamos aquí horas de horas. Es que realmente vean, uno se queda como asombrado del aporte que desde Miriam se ha generado para este pueblo, ¿verdad? Y el liderazgo que tiene ella. Sí, no solamente el liderazgo, sino ponerse a hacer las cosas ella. Agradecerle y despedimos. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Álvaro, gracias, Miguel. A la orden, ustedes saben, no les di la bienvenida, Muchas gracias. pero saben que siempre son bienvenidos.